Abra su Biblia allá al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a ver unos pequeños puntitos aquí. El Señor quiere llamarnos la atención a nosotros, la iglesia. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, con fuerza, hermano. Lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has, ¿qué dice? Tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero ¿quién es esto que aborrece las obras de los ilícitos, cuales yo también aborrezco? Todos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Le voy a suplicar a mi hermano Josías que me lleve en oración. Amén. Aleluya. Padre que estás en los cielos, te damos gloria, te damos honra, Señor amado, en esta hora, Señor. Padre bendito, mira este momento maravilloso, Señor amado, cual va a ser predicada tus palabras, Señor. Te pedimos, Señor amado, que seas tú fluyendo sobre tus hijos, mi Dios amado, Padre, que seas tú dando esa palabra, Padre eterno. Usa a tu hijo, Señor amado, dale las fuerzas, Señor amado, dale esa unción, ese denuedo, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, Padre amado, y pasa el carbón encendido en sus labios, mi Dios amado. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. El tema de este mensaje es: Dios nos hace conciencia. Óigalo bien. Dios nos hace conciencia. Y se va a dar cuenta por qué. ¿A cuánto les gustó la lección del día de hoy? Amén. Maravillosa la lección, ¿verdad? Hablamos sobre el arrebatamiento. Hay que saber distinguir, hermanos, del arrebatamiento a la venida de Cristo. Acordémonos que, como se dijo en la lección, el arrebatamiento es primero y después la segunda venida de Jesucristo. Hay un intermedio de 7 años entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. También se habló de que los que se van son los que van a oír la trompeta, ¿verdad? Pero ¿quiénes van a oír la trompeta? La trompeta solo la van a oír los que están preparados. Los que no estén preparados, no se preocupen, no la van a oír. Estén dormidos, estén despiertos, vayan caminando, vayan en el carro, vayan en un avión. Lo único que si van en el avión y el piloto es cristiano y se va, y ese avión ténganlo por seguro que se va al suelo. Esa es la única diferencia que hay, ¿verdad? Pero la trompeta la vamos a oír los únicos que estemos preparados, ¿verdad? El viernes decía, Dylan creo yo que decía que decimos que Cristo viene y que Cristo viene, pero que preparémonos. Hoy decía también la lección que nos preparemos para ese evento tan precioso que la iglesia está esperando. ¿O no estamos esperando ese evento? Amén. Amén. Es el evento más precioso que hasta por medio del profeta Enoc y el siervo Elías, el Señor lo figuró en el Antiguo Testamento. ¿Entiende? Pero yo quiero hablar en esta tarde brevemente,
¿Cómo el Señor le llama la atención a la iglesia de Éfeso? Las 7 iglesias que se encontraban en el Asia Menor, más que todo en Turquía, se encuentran hasta la fecha las reliquias, ruinas y todo de lo que fueron esas ciudades que menciona aquí el libro de Apocalipsis. Yo creo personalmente, cada iglesia tiene su función hoy mismo en la actualidad, y también la ha tenido durante el tiempo desde que se les mandó esta carta hasta la fecha. Por ejemplo, en la iglesia única que, según los escatólogos, los teólogos, los estudiosos de la palabra de Dios, que representa a la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento, es la iglesia de Filadelfia. Porque si usted lee ahí en la iglesia de Filadelfia, usted no le encuentra ningún error. No le encuentra que el Señor le llame la atención en nada. ¿Por qué? Porque es una iglesia que está pura, sin mancha, preparada. Una iglesia que su vestidura la tiene bien planchadita, bien blanca. Lea y verá. Bien, pero quiero entrar al mensaje. El Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfeso y nos dice a nosotros hoy en esta tarde, rápido, brevemente: yo conozco tus obras. ¿Quién más que Dios para conocernos a nosotros al derecho y al revés, por dentro y por fuera? ¿Quién más que Dios para conocer nuestros pensamientos? ¿Quién más que Dios para conocer nuestros actos? ¿Quién más que Dios para conocer nuestros hechos, lo que hacemos cuando no nos ven los hermanos, o cuando no nos ve el pastor o algún conocido, o cuando no nos ven nuestros hijos? ¿Quién más que Dios para conocer todo lo que hacemos, entre comillas, escondido? Pero delante del Señor nadie se puede esconder. Nadie. Así es de que el Señor le dice en primer lugar a la iglesia: yo conozco tus obras. ¿Qué obras? Mire pues cómo le enumera las obras el Señor Jesucristo a la iglesia. Le dice: y tu arduo trabajo y paciencia. Alguna virtud. Tenía sus virtudes también. No solo le va a señalar el Señor lo malo, sino que le va a reconocer lo bueno que esta iglesia también ha estado haciendo. Porque le está diciendo: conozco tus obras. ¿Qué obras? Tu arduo trabajo. O sea, aquella insistencia en el trabajo, en la obra del Señor, aquella insistencia en hacer algo para la obra de Dios. Amén. Todo eso el Señor lo conocía. Todo eso sabía que la iglesia de Éfeso, hermanos, tenía en sí algo precioso. Por eso el Señor viene y le dice y le reconoce lo que ella era y lo que ella hacía. Y le dice que conoce muy bien el arduo trabajo que hacía para su obra. Todavía no le voy a preguntar a usted, porque le voy a preguntar hasta que lleguemos al versículo número 5. Hasta ahí le voy a hacer preguntas. Bien, ¿qué más del trabajo? También le reconoce el Señor que tenía paciencia. Hermanos, ¿qué es lo que más nos falta a nosotros verdaderamente hoy en día? La paciencia. La paciencia. ¿Por qué nos falta la paciencia? Porque el hecho de que nos falte la paciencia, mire cómo está la iglesia vacía. ¿Por qué? Porque los que no vienen no tienen paciencia con la palabra del Señor. No tienen paciencia para venir a la iglesia. No tienen paciencia para venir a orar. No tienen paciencia para buscar a Dios.
Pero esta iglesia, el Señor le reconoce que sí tenía paciencia. Aleluya. Verdaderamente creemos que el haber venido al Señor Jesucristo es un juego. Y esto no es un juego, hermanos. Hermanos queridos, esto no es un juego. Nos metimos, como dicen por ahí, en camisa de 11 varas. En algo serio. Pero podemos ver que a muchos hermanos, a muchos, no les importa verdaderamente su vida espiritual. Y no quiero aclarar, no quiero que cualquiera que me oye o cualquiera que me ve vaya a pensar que lo estoy diciendo por X o Y persona. No, es porque la palabra de Dios así lo hace ver, que la iglesia verdaderamente se le terminó la paciencia. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha alojado en su casa? ¿O se ha ido a divertir? ¿O se está divirtiendo? ¿O ha perdido el amor por la obra del Señor? ¿O se les ha olvidado también que un día el Señor Jesucristo los rescató del pecado, de ese mundo pecaminoso donde estábamos, hermanos? Se nos ha olvidado que el Señor nos ha rescatado de ese lugar. Muchos han perdido la paciencia y han preferido quedarse en casa. Otros han preferido regresar a su vida antigua de pecado, de la cual el Señor ya los había sacado. Estaba leyendo en el capítulo 3 y la carta que le manda el Señor a la iglesia de Sardis, donde le dice que tenga mucho cuidado a la iglesia. Oiga bien, esto sí es una advertencia del Señor. Ten mucho cuidado, porque si no, yo vendré contra ti si no te has arrepentido, y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Yo se lo dejo a usted para que usted lo medite y vea que probablemente esta persona, dos cosas: o nunca aceptó a Jesucristo en su corazón de corazón, o va a perder la salvación. ¿Por qué? Porque se le terminó la paciencia y se le olvidó todo lo que el Señor Jesucristo hizo en su vida. Por eso usted déle un aplauso al Señor Jesús, que el Señor lo tiene aquí hoy en día. Es cierto que no dejamos de pensar en las personas que trabajan o que están trabajando. Es una excepción. Pero cuando deliberadamente nosotros mismos dejamos de congregarnos, simple y sencillamente porque hemos caído en un letargo espiritual y no hemos podido ya salir, porque, hermanos, tengan mucho cuidado, porque cuando uno abre una puerta, esa puerta es muy difícil que se vuelva a cerrar. Solo un milagro del Señor puede cerrar esa puerta otra vez. Yo se lo digo por experiencia propia. Por mi pura experiencia se lo digo. Por eso es de que muchos han perdido la paciencia. Pero esta iglesia sí, el Señor le reconoce su trabajo, hermanos, y su paciencia. Yo me gozo aquí con los hermanos, las hermanas, cuando tenemos nosotros una venta, que todas colaboran de una o de otra forma, si no es poniendo alimentos que se necesitan para vender, si no es cocinando, o si no ofreciendo, vendiendo, de algo o en algo contribuyen y colaboran en el trabajo de la obra del Señor. Dios bendiga a estas personas grandemente.
Y dice, y que no puedes soportar a los malos. Fíjese bien. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos soportar a los malos. O sea, no soportar a un malo es de que nosotros no estamos de acuerdo con aquellos que están en pecado, pecando. ¿Verdad? Porque yo no voy a andar teniendo una comunión con un borracho. Porque ¿qué comunión voy a tener yo con ese borracho? Ninguna buena comunión. Pero si me junto con un hermano, pues, de la iglesia y platicamos y disfrutamos un momento, nos tomamos una taza de café y platicamos de la palabra del Señor, o nos vamos a comer a algún lugar y platicamos de la palabra del Señor, es muy diferente a estar en comunión con un mundano, con un pecador, con uno que no tiene a Cristo, que no le va a hablar nada bueno. Entonces esta iglesia tampoco soportaba eso. No compartían momentos, quiere decir esto, con personas que no tenían a Jesucristo en su corazón. Con esto no estoy diciendo tampoco que nosotros no tenemos que saludar, platicar un momento, hablarles de Cristo. Claro que ese es nuestro trabajo, pero ya tener comunión directo con ellos ya no se puede, porque no nos van a ministrar nada bueno, nos van a ministrar cosas malas, ¿verdad? El adúltero, ¿qué nos va a ministrar? Adulterio. El fornicario, ¿qué nos va a ministrar? Fornicación. O el borracho, ¿qué me va a ministrar a mí? Que me pique, que me den ganas de tomarme mis tragos otra vez, ¿verdad? Entonces, esta iglesia no soportaba tampoco a los malos. No tenía una comunión amplia. Oiga bien, estoy haciendo una distinción a platicar o allá tener una comunión amplia con las personas que no tienen a Jesucristo. Y probablemente aquí podríamos hablar de otra clase de malos también. Y también dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo creo en los 5 ministerios que están escritos, porque para eso están escritos, como dijo el pastor. El Antiguo Testamento es para el pueblo de Israel y el Nuevo Testamento es para nosotros. Entonces yo creo. Pero hermanos, se ha levantado una falsedad de falsos apóstoles, una cantidad de falsos apóstoles que da pena. Usted los puede ver ahí en YouTube. No hay necesidad que yo se los diga ni los mencione. Pídale al Espíritu Santo discernimiento para que usted pueda distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Amén. Bien, y sigue. Ha sido una iglesia sufrida, le dice el Señor. Y has sufrido, dice. Y has tenido, ahora sí le dice, y has tenido paciencia. Otra vez le repite, mire. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Muchas veces, hermanos, llegamos a un punto en que, digo yo una cosa, si la iglesia no trabaja, ¿quién va a trabajar? No van a bajar los ángeles a hacer el trabajo que nos toca a nosotros. Aunque yo les voy a decir algo, lo crea o no lo crea, los ángeles dicen que anhelan predicar el evangelio. Lo crea o no lo crea, ellos desean tener ese privilegio tan grande que nosotros tenemos, pero muchas veces nosotros no lo aprovechamos. O sea, lo desperdiciamos, lo tenemos en poco, lo miramos por un lado y ya. Y has sufrido, dice, y has tenido paciencia de mi nombre y no has desmayado.
aquí está el punto. No has desmayado. Lo que lamentablemente hoy en día le está pasando a la lamentada Iglesia de Cristo. Ha desmayado. Se ha quedado. Mucha iglesia se ha estancado. Ya no ha querido dar el siguiente paso que tenía que dar. Se quedó ahí donde llegó. Punto, hasta aquí llego yo. Pero Dios sí le dice a esta iglesia tan preciosa que no ha desmayado. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo se sentiría usted que viniera al Señor personalmente en persona y le dijera a usted: cómo te admiro que no has desmayado? Usted se sentiría feliz, ¿verdad? Que el mismo Señor Jesucristo, con sus propias palabras, su propia voz, le dijera: te amo mucho, cómo te quiero, cómo te amo, cómo te aprecio porque no has desmayado. Todo lo que has hecho está bien, pero tengo contra ti. Aquí está el problema. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ay, Señor, qué tremendo. O sea que diríamos nosotros: pues entonces de balde me halagó tanto, porque aquí me vino a sellar completamente. Todo lo que me dijo, ahora sí me dijo una gran verdad que me ha dolido en mi corazón. Me ha dicho que yo he dejado mi primer amor. ¿Cuántos ayunan? ¿Cuántos han ayunado? ¿Sigue ayunando? Has dejado tu primer amor. ¿Cuántos oran? ¿Sigue orando? ¿Cuánto ora? ¿10 minutos? ¿30 minutos? ¿1 hora? Pedro le dice el Señor a Pedro cuando los dejó ahí esperándolo, pues se encuentra dormidos y les dice: despierten, no han podido orar conmigo tan siquiera 1 hora. O sea que yo de la palabra de Dios saco que lo mínimo que el cristiano diario debe de orar es 1 hora. Pregúntenme a mí. Esto no quiero que se oiga ahí. Yo antes oraba, hermanos, 6 horas diarias. Diario. ¿Cuántos? No los estoy regañando, solo quiero que la palabra del Señor encaje con: has dejado tu primer amor. Ni uno. El pastor dice que él se leyó la Biblia completa, yo también la leí completa. Pero pregúnteme ahora si leo unos 10 capítulos a la semana. O sea, hermanos, estamos en decadencia. No los leo. Hay veces leo 5, 6. Si mucho. O sea, hemos dejado de hacer las primeras cosas que hacíamos cuando venimos a Cristo. Ese es el primer amor, cuando uno viene a Jesucristo ardiente, con deseos de esto, del otro, de aquello, de aquí, de allá. Yo, mi anhelo era ser pastor.
Yo siempre se lo decía al Señor. Siempre. Y fui pastor en Guatemala. Aleluya. Pero yo en mis oraciones yo le pedía al Señor, yo quiero ser pastor. Yo quiero ser pastor, Señor, yo quiero ser pastor. ¿Cómo hemos estado para trabajar para ser pastores? Nada. Siervos, pues. Porque ahora, como nos da hasta pereza venir a la casa del Señor, hemos dejado nuestro primer amor. Lo digo en el nombre del Señor y sin estar ofendiendo a nadie ni estar tirando las saetas para cualquier lado. No soy ese tipo de predicador. Predico la palabra y al que le caiga, y al que no, pues que se agache. Así de sencillo. La palabra es la palabra, el que no la quiere recibir, que no la reciba. Y el que la quiera recibir, que la reciba. ¿Cómo se llamaba el título del mensaje? Ya se le olvidó. Dios te hace conciencia. A ver, el hermano Josías, ¿sí? Eso es lo que quiero yo, que ustedes se vayan para su casita hoy y que a la tarde, a las 6, vengan al culto de obreros. Gloria a Dios. Dios nos hace conciencia. Pregúntese, ¿está todavía en su primer amor o ya lo dejó? Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde. Dije que iba a predicar poco, ya llevo 28 minutos. Para que vea qué rápido. ¿Cómo está tu primer amor? ¿Ardiente? ¿O está frío? ¿O se te olvidó hacer las primeras obras que hacías? ¿Cómo está? Contéstate a ti mismo. El Señor te está haciendo conciencia, a ti y a mí. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más.